Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días de donde estén mirando. Acá Karina Landeira les habla, una de las coach del programa Activate Pro. El día de hoy nos juntamos para conocer un poco más sobre cómo prevenir, cómo continuar sobre la prevención del riesgo hacia las enfermedades crónicas, cómo poder mejorar, cómo poder seguir adelante a pesar de lo que tenemos como diagnóstico como crónico o algo que sucede y tenga reversión. Tenemos a Victoria Márquez desde España, nutrióloga especialista en distintas patologías, así que le vamos a dar la bienvenida para que comience este taller impresionante, así que anoten todo, va a ser un taller súper lindo, va a ser un taller también interactivo, así que va a ser muy lindo para que ustedes puedan reforzar conocimientos y también aprender muchísimo más. Las dejo con Victoria. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches para los que están allá en Uruguay. Pues bueno, ya algunas me conocen, soy Victoria Márquez y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la prevención de enfermedades crónicas o del riesgo de enfermedades crónicas. Pues bueno, les comparto la pantalla para que vayamos viendo poco a poco. Lo primero que nada, tendríamos que conocer lo que es una enfermedad crónica, ¿sí? Las enfermedades crónicas son todas aquellas que una vez las tenemos instauradas en nuestro cuerpo, pues tenemos que vivir con ellas de alguna manera, ¿sí? No son como para siempre. Mientras que hay enfermedades que se pueden revertir, pero ya no serían crónicas. Y es verdad que hay algunas enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, que antes de llegar, que vamos a hablar un poco más adelante de la diabetes, antes de llegar a ella, pues podemos prevenir su, su eh, que nos dé la diabetes. Entonces, eh, siempre hemos dicho, o uno de los objetivos principales de Actívate Pro es utilizar los alimentos como medicina preventiva ¿sí? Para evitar tanto enfermedades crónicas como no crónicas, ¿sí? Para evitar y para generar un estilo de vida saludable que nos acompañe a lo largo del día. Por eso nunca estamos hablando de una dieta como tal, sino de un estilo de vida y una alimentación balanceada. Eh, Aquí es muy importante que tengamos dos conceptos claros. Uno es la alimentación y el otro es la nutrición. Son cosas que hablamos constantemente por nuestra comunidad, pero que es importante tenerlas muy claras. Por ejemplo, la alimentación. El hecho de que yo me coma cualquier cosa, el hecho de ingerir cualquier tipo de alimento, se define como alimentación, pero la nutrición es la forma de cómo ese alimento eh, se metaboliza en mi cuerpo y las funciones que cumple. Es por eso que no es lo mismo que yo me coma, por ejemplo, una hamburguesa o algún alimento procesado o alguna pizza, a que me coma, por ejemplo, los platos que todos nosotros compartimos, que están compuestos por nutrientes de verdad. ¿Sí? Vale. Ya hoy en día, en el siglo XXI, hay evidencia donde nos dicen que patrones dietéticos específicos tienen un efecto en la producción de enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles serían las enfermedades cardiovasculares más comunes? Bueno, por ejemplo, el accidente cerebrovascular, tenemos los infartos, tenemos la arteriosclerosis, que es cuando nuestras arterias se llenan de grasa. Entonces, una alimentación que comprenda todos los grupos de alimentos de una forma balanceada nos van a prevenir este tipo de enfermedades o van a disminuir el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Si voy muy rápido, me lo dicen, por favor. Yo me pongo a hablar y entonces.
Una dieta que sea con un consumo elevado de cereales integrales, pescado, legumbres, vegetales, frutas, y que sea bajo en alimentos procesados, nos va a disminuir el riesgo de las enfermedades coronarias, diabetes, enfermedades crónicas diversas y algunos tipos de cáncer. Aquí nos vamos a detener un poco para hablar de cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos la enfermedad arterial coronaria, la muy llamada aterosclerosis, pero ya cuando ella está presente, tuvimos que haber pasado meses o años alimentándonos mal y teniendo estilo de vida poco saludable, porque no solamente es la alimentación, es el entorno que está alrededor, actividad física, sedentarismo, mentalidad positiva, manejar los procesos de estrés, manejar los procesos hormonales que vienen tras un estrés muy grande. Entonces, si nosotros en nuestro día a día no controlamos todos estos factores, a lo largo de X tiempo habrán personas que están genéticamente más predispuestas a desarrollarlas y personas que no. El gen va a estar allí, pero la alimentación y el estilo de vida es como un chip que nos activa ese gen. Yo puedo tener, si yo soy una persona que tengo padres diabéticos, abuelos diabéticos, yo voy a tener una predisposición genética para padecer la diabetes. No quiere decir que la vaya a padecer. Tengo la predisposición genética, tengo el chip, pero mi estilo de vida va a activar, apagar o a encender ese chip. ¿Sí se entiende esto? Entonces, eso va con todas las enfermedades crónicas, que son las que se instauran en nuestro cuerpo después de un largo periodo de tiempo, llevando un mal estilo de vida y una mala alimentación. Entonces, tenemos también la diabetes, la famosa diabetes que no sé si han escuchado que hay varias de diabetes y vamos a mostrarnos las más comunes, que puede ser la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Son, digamos, que las tres más comunes. Luego hay una diabetes que se llama diabetes insípida, pero esa es muy particular y tiene que ver ya con el sistema. Entonces, la diabetes tipo 1 generalmente da en niños, ¿sí? Es como que ellos la desarrollan, no precisamente al nacer, pero ya es una enfermedad más autoinmune que daña las células del páncreas y las mata totalmente, y este niño pues tiene que inyectarse insulina para poder metabolizar los alimentos ricos en azúcares y hidratos de carbono. Tenemos la diabetes tipo 2. La tipo 2 es la que generalmente nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra vida tras una cantidad de años con un estilo de vida y una alimentación poco adecuada. Y si una persona que a lo largo de su vida ha tenido sobrepeso, es fumadora, es sedentaria, no consume agua, etcétera, pues tiene una predisposición más alta a padecer diabetes, aunque no esté genéticamente predispuesto. Y si está genéticamente predispuesto, pues aún no. ¿Sí? La diabetes gestacional, pues como todos la conocemos, es la diabetes que da tras un embarazo no controlado y entonces esta madre que le puede dar diabetes en su embarazo, y si se cuida, se puede revertir antes de que nazca el niño o cuando nazca el niño. Si no se cuida, pues esta diabetes gestacional va a pasar a ser una diabetes tipo 2. ¿Sí? Ahora, la diabetes tipo 2 no se controla, no se cuida, no se maneja adecuadamente, puede trascender y llegar a pasar a una diabetes tipo 1 al dañar absolutamente nuestras células del páncreas. Las células del páncreas son las encargadas de segregar la insulina necesaria para manejar los picos de azúcar en la sangre. ¿Sí? Cuando el doctor nos manda a hacer el famoso examen de glicemia, esa glicemia es el azúcar en nuestra sangre. Y este azúcar en nuestra sangre, ¿de dónde proviene? Viene del metabolismo de todos los que son hidratos de carbono. Más adelante vamos a hablar cuáles son y las diferencias.
Entonces, esta persona que no se cuidó la diabetes, por ejemplo, puede acabar con estas células del páncreas, puede dejar de secretar insulina y por ende caer en una diabetes tipo 1, donde le va a tocar inyectarse insulina el resto de su vida. Entonces, también es verdad que las personas con diabetes tipo 2, si la controlan, si la manejan, si la conocen, son capaces de vivir igual que una persona que está disfrutando de la vida de la misma manera, por lo cual se puede aprender a vivir con ella. Pero lo más importante es que podemos evitar. ¿Sí? Es el propósito de, de este proyecto. Luego viene pues el cáncer. Hay múltiples tipos de cáncer, no lo vamos a hablar de todos ellos, pero sí a decir que la alimentación juega un papel fundamental en los procesos y en los desarrollos de células cancerosas. Y cada día, con la industria alimentaria y los alimentos ultraprocesados, estamos cada vez más expuestos a generar estas células cancerígenas o lo que yo hablar clínicamente. Y bueno, hasta aquí me gustaría saber si hay alguna pregunta. Tenemos a Vale, a Sole, a Vicky. Pueden preguntar, chicas. Una manito, los que quieran preguntar, o si no, pues seguimos. Yo tengo una, o sea, si bien la tengo un poco clara, pero para de repente cuando tenemos un taller no se vienen preguntas, pero después cuando se termina se vienen un montón y vamos a alargar alguna. ¿Cómo uno se puede dar cuenta que tiene el azúcar alto, que se predispone? Vale. Ya cuando, por ejemplo, ya el hecho, hay como factores de riesgo, ¿sí? Para empezar. Estos factores de riesgo, pues el hecho de tener una circunferencia abdominal muy pronunciada es un factor de riesgo. Si eres una persona que ya de por sí eres sedentaria, se alimenta mal, es un factor de riesgo. Pero sí es verdad que hay cosas muy puntuales, como por ejemplo, antes de comenzar, cuando tenemos de comenzar una diabetes, podemos tener algo que llamamos resistencia a la insulina. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que entender lo que es la insulina y qué efecto tiene en nuestro cuerpo. Cuando nosotros comemos algún tipo de carbohidrato de forma fisiológica, nuestro azúcar en sangre aumenta. ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo del páncreas? Agregar insulina que haga que este azúcar baje hasta un nivel que es normal. Cuando estos niveles, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que comúnmente ocurre en muchas personas? Que dicen que después de comerse, por ejemplo, un plato de espagueti bien cargado, con un dulce o Coca-Cola, tienen en el momento como un subidón, pero al poco rato como que está un bajón, les da mucho sueño, están como, ¿sabes? La famosa hora de burro, pero repotenciada, ¿sabes? Quedan como flor. Bueno, eso quiere decir que esa insulina subió demasiado, por lo cual me bajó el azúcar a más del nivel normal, por lo cual la persona se marea. Esa persona que constantemente está mareada después de las comidas copiosas, se puede sospechar que puede estar teniendo problemas de resistencia a la insulina. ¿Sí? Y si no se cuida esa resistencia a la insulina, prácticamente al tiempo, dependiendo de si no se cuida, pues va a desarrollar un proceso de diabetes. Eso por un lado. Otras cosas que pueden ser, que nos pueden alertar. No sé si has visto a estas personas que de repente tienen algo de sobrepeso o obesidad y tienen la parte del cuello acá un poco negrita, ¿sí? O de repente entre la ingle, o de repente en los codos o en las axilas. ¿Sí? Eso es otro signo que nos puede decir que esta persona puede estar teniendo temas de azúcar. Otra cosa, el hecho de ir mucho al baño que no corresponda con que tomes mucha agua, ¿no? O sea, que seas una persona que en realidad se
toma 3 vasos de agua al día, pero va al baño y orina muchísimo, muchísimo. Que no, ahora, si yo me tomo 3 litros, es normal que vaya al baño, pero si me tomo solo 2 vasos y voy al baño como si tomara 3 litros, a eso también hay que ponerle. Entonces son como síntomas que puedes tener que no son normales y que nos puede decir que esto puede estar pasando. Y claro, por eso muchas veces cuando el médico te manda a hacer un examen completo, la glicemia, es muy importante ver que esté dentro de los rangos normales, que en este caso se maneja hoy en día no más de 100 en ayuno. ¿Sí? Ya pasa, antes se manejaba más 110, pero con el paso de los años, algo que va en aumento, ya se está manejando separado hasta 100. Tú ves que una persona en ayunas tiene una glicemia de 115, 110, hay que ponerle el ojo también porque si no se cuida puede parar el diabetes. Una persona que de repente ya tenga estos síntomas y vea que cada vez que tiene alguna herida en la piel le cuesta mucho cicatrizar, puede estar teniendo problemas. Entonces son cositas que si conocemos, pues nos da el alerta. Pero bueno, nada de esto ocurre si creamos conciencia y nos alimentamos. No sé, de las personas que están conectadas, no sé si alguna tiene estos problemas, si alguna es diabética, si alguna tiene... Acá Vale pregunta si se tuvo diabetes gestacional. ¿Puede ser que se tenga diabetes luego? Justamente después que tienes el bebé, se hace un control minucioso cada 6 meses para ver cómo va esos niveles de glicemia. En teoría, la diabetes gestacional solo da en el embarazo, pero si la persona no se cuida durante y después del embarazo, está muy predispuesta a padecer diabetes tipo 2. Ya no va a ser gestacional, embarazada, pero va a tener ese chip pues ahí como latente. Y en unas mínimas de cambio, si se descuida o no se cuida lo suficiente, puede pasar a tener diabetes. O sea, esa persona que tuvo diabetes gestacional queda como un poco latente el tema del azúcar. No sé si me explico, para hacerlo un poco fácil la explicación. Queda como con esa sensibilidad, ¿sí? Que sí, dependerá de esa persona si se cuida o no, desarrollarla o dejarla. Puede que no vaya más y nunca aparezca edad. Y a veces, si se cuida, pues adecuadamente. Buenísimo. Acá Vicky pregunta, afirma que tiene ay, hiperinsulinemia. ¿Qué alimentos debería de evitar padeciendo esta Bueno, condición? más adelante vamos a hablar de ello, pero voy a hacer una abreboca para que no. Para, la hiperinsulinemia es lo mismo que dije hace un rato de resistencia a la insulina, ¿sí? Que es que mi cuerpo, cuando yo me como, por ponerlo gráfico, me como un sándwich o me como una porción de arroz o de pasta o un dulce, lo que sea. Mi cuerpo reconoce como que yo me hubiese comido el doble o el triple de lo que realmente me comí. Entonces, el páncreas, en lugar de soltar la cantidad adecuada de insulina para retirar el azúcar en la sangre, él hace una explosión de insulina porque según él se comió el triple y es un bombardeo de insulina y baja mucho el azúcar. ¿Sí? Entonces, ¿qué alimentos debo consumir y cuáles debo evitar? Pues aquí es donde vamos a hablar más adelante de los tipos de hidratos de carbono que existen, cuáles son los que nos favorecen en este tipo de enfermedades y en general, porque no lo hacemos, vamos a parar allí, y los que debemos prevenir. ¿Cuáles tenemos que prevenir? El azúcar, eh, todo lo que son las harinas blancas, cuáles debemos consumir, porque son vegetales,
la yuca, la batata, la papa, y ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre alimentación animal. ¿Sí? Continúo entonces. Bueno, ahora, la alimentación saludable es importante que la veamos como un todo. Es decir, nosotros el 90% de las veces estamos bien, no pasa nada un día, salimos con nuestra familia, con una fiesta y nos podemos a hospital una pizza, una hamburguesa, un café. Pero no es algo que hacemos todo el tiempo. Y, en cambio, como vemos como un todo, nuestro 90% del tiempo, que comamos todos los grupos de alimentos en cantidades adecuadas. Porque también es verdad que yo puedo comer muy saludable, como 3 platos de esta comida saludable, pues tampoco voy a llegar al objetivo en caso de que sea una restricción calórica por en fase de mantenimiento, pues con saber que tengo que comer de cada grupo de alimentos, priorizando la proteína y los vegetales de buena cantidad, pues estamos asegurándonos de que tenemos una alimentación balanceada sin necesidad quizás de estar pesando todo lo que hacemos sobre ti, sabiendo que hay herramientas caseras que podemos utilizar para llevar un estilo de vida que hoy en día es muy acelerado, pero que podemos tener pues, una alimentación. Y aquí es donde vamos a comenzar a hablar sobre los nutrientes y de los alimentos que pueden prevenir o no todas las enfermedades. Aquí es importante desglosar un poco cada tipo de nutrientes. Tenemos macronutrientes, que como su palabra lo dice, son más donde entran las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. Y tenemos los micronutrientes, que son moléculas chiquititas, que es donde entran las vitaminas, los minerales y los óleos. Ahora mismo nos vamos a centrar en los nutrientes, que es lo que compone básicamente. Vamos a comenzar por las grasas. Vale, las grasas aportan 9 calorías por gramo. Eso no quiere decir que el alimento, por ejemplo, depende del tipo de grasa, ¿no? Si es, por ejemplo, mantequilla, te puedo decir que 1 gramo de mantequilla, pues no es calorías. Pero si estoy hablando de, por ejemplo, un pescado, no es que 100 gramos de pescado van a ser 100 por 9 calorías. No sé si me explico, ¿no? Entonces, el aumento en el consumo de grasa no pueden desarrollar enfermedades cardiovasculares y las complicaciones de las que ya hablamos, infartos, accidentes cerebrovasculares, accidentes. Entonces, aquí, déjame ver si en esta lámina de al lado tengo. Vale. Tenemos las grasas saturadas, que son generalmente las de origen animal, donde entra el tocino, el chorizo, el queso, la mantequilla, la leche, que no quiere decir que no tengamos que comerlas. Es verdad que hay muchas hormonas que se sintetizan a partir de este tipo de colesterol. Esta es una fuente importante de colesterol malo, pero sí es verdad que la regulación hormonal, tanto femenina como masculina, necesita un poco de este colesterol, pero aquí es donde viene el balance. Por ejemplo, eh, obviamente no voy a comer chorizo todos los días, pero de repente sí puedo comer huevo, es una fuente de colesterol, que aunque sea el colesterol que llamamos LDL, ya está demostrado que por lo menos la yema del huevo es una fuente de colesterol buena. Y ya no es como antes, que los médicos te mandaban a comer un huevo a la semana. ¿Sí? Yo, por ejemplo, particularmente, yo tengo por lo menos 8 años de mi vida comiéndome 3 huevos al día, a veces 4, y mi colesterol es perfecto. Entonces, pero hay otro tipo de alimentos que evidentemente tienen este tipo de grasas saturadas escondidas, como los helados, por ejemplo. ¿Sí? Como por ejemplo, bueno, la tocineta tiene bastante grasa. Sin embargo, dependiendo de la estrategia que estén utilizando, si la combinas con
hidratar, ya la cosa cambia porque este tipo de nutrientes, la fibra, arrastra el colesterol malo en el cuerpo y lo elimina. Pero entonces los procesos hormonales que se dan a partir de este colesterol ocurren de buena manera. ¿Sí me explico? Entonces es un nutriente del que hay que tener cuidado, pero hay que saber utilizar. Y luego viene, bueno, estas grasas saturadas en exceso, pues pueden causar infartos, accidentes cardiovasculares. Eh, Ahora vamos con las grasas de origen vegetal, que son las que llamamos insaturadas y poliinsaturadas, y son las que reducen el colesterol que estábamos hablando anteriormente, el colesterol malo, y aumentan el colesterol bueno, que es el HDL. Cuando ustedes ven un examen clínico, colesterol, tanto por mililitros por gramo, siempre va a estar dividido en dos, el colesterol, HDL y LDL. El HDL es el bueno, el LDL es el malo. Entonces, por eso se busca que haya mayor porcentaje de HDL que de LDL. Entonces, cuando tú analizas un examen de colesterol, tienes que ver los extractos de cada uno y no solamente el colesterol, porque yo puedo tener el colesterol en un nivel quizás no alto, pero llegando a lo alto, pero a expensas del bueno. ¿Sí? Vale. ¿Qué fuentes alimentarias son las de las grasas insaturadas? Pues las grasas que vienen básicamente de origen vegetal, con el pescado que es animal, pero es una grasa insaturada, es buena. Aquí entra el omega 3, el omega 6, está todas las grasas provenientes de los olivos, el aguacate, las semillas, los frutos secos, el pescado. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a hablar ahora estas grasas insaturadas nos ayudan a reducir el colesterol malo. Ya luego, más adelante, si quieren, podemos hacer también un conversatorio sobre las diferencias. Lo que pasa es que el omega 6 y el omega 3 tienen que estar en una proporción importante, porque uno nos ayuda a desinflamarnos y el otro no es que sea malo, pero es proinflamatorio. Entonces, si exageramos del omega 6, aunque sean semillas buenas, aunque sean grasas vegetales, nos pueden hacer que nos inflamemos más de la cuenta. Esa inflamación de la que hoy en día se habla de la dieta antiinflamatoria, la inflamación crónica, que es esta inflamación que está presente en nuestro cuerpo, que no es que tenga el brazo hinchado, no sé si me explico, es que tengo una inflamación en el cuerpo que hace que tenga la panza hinchada, que me sienta cansada, que me den alergia, que tenga procesos respiratorios recurrentes, que tenga migrañas, dolores de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, parte del control de esa inflamación es saber que tiene que haber un balance y una proporción entre omega 3, que son las grasas del pescado, y las del omega 6, que generalmente vienen de la. Entonces, hay que preferir el omega 3 del omega 6, pero también hay que consumir un poco de bueno, los problemas ligados al consumo excesivo de grasa, y y bueno, el hecho de tener la circunferencia abdominal muy prominente es un indicativo y es un aumento del riesgo cardiovascular. Eso es algo que siempre hay que tener claro. Mientras más circunferencia abdominal yo tenga, cada vez voy a tener más riesgo de padecer una accidente cardiovascular o alguna enfermedad cardiovascular. Desde la presión, desde el infarto, etc. Y obviamente también aumenta el riesgo de padecer. Muy importante lo que ahora vamos a hablar de los famosos carbohidratos o hidratos. Como sabemos, es la principal fuente de energía de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque hay órganos que funcionan a expensas del glucosa. Cuando nosotros comemos carbohidratos, en nuestro cuerpo se
¿Qué pasa? Bueno, los carbohidratos proveen 4 kilocalorías por gramo, sirven como reserva energética y son fuente de fibra. Entonces, aquí vamos a hacer un, una pausa para explicarles un poco algunas cosas. Les comenté que hay órganos que funcionan a partir de la glucosa. Uno de ellos es el cerebro. Por eso a los niños es importante darle nutrientes porque están en crecimiento, porque están estudiando. Y hay muchas personas, no a todas, que cuando suprimen del todo el carbohidrato, les duele mucho la cabeza. ¿Sí? Es justamente por eso. Hay personas que son un poco más flexibles metabólicamente y lo pueden soportar. Hay personas que no. Por eso hoy en día hay muchas estrategias de alimentación que nos llevan a los déficit calórico. Sin embargo, hay muchas personas que se inclinan hacia las dietas, por ejemplo, cetogénicas, que son las que eliminan de todo el carbohidrato y solamente las que están a base de proteínas y vegetales. ¿Qué pasa? Hay personas que lo llevan muy bien y lo pueden tener a lo largo del tiempo. Hay personas que no. Por lo cual es algo que es difícil de mantener en el tiempo para algunas personas. Sin embargo, ya hoy en día se maneja un poco de flexibilidad en este tipo de dietas y se pueden incluir porciones de carbohidratos en diferentes comidas que están más pequeñas y no todas las comidas y ya se compensa un poco más. Entonces, ¿por qué es reserva energética? Porque cuando yo como carbohidratos, cualquiera que sea, si yo como más de la cantidad que mi cuerpo necesita, lo reserva. ¿Cómo lo reserva? En primera instancia, lo reserva en algo que se llama glucógeno. Ese glucógeno se reserva en las fibras musculares, ¿sí? Después que las fibras musculares reservaron el glucógeno que se va a utilizar para cuando yo hago ejercicio, lo reserva el hígado. Y ese glucógeno se va reservando en el hígado. Cuando ya el hígado está saturado de glucógeno, ¿a dónde se va? Se convierte en grasa y se va pues a todas las llantitas que tenemos, a la grasa almacenada. Entonces son las tres formas en las que se almacenan estos hidratos de carbono. Ellos no se almacenan en forma de glucosa, se almacenan en forma de glucosa. ¿Qué pasa? Que cuando yo, por ejemplo, estoy en un proceso de déficit calórico, mi cuerpo entra en este estado de voy a utilizar mis reservas energéticas. ¿Cuáles son estas reservas energéticas? El glucógeno muscular se utiliza única y exclusivamente para darle energía al músculo, a la contracción muscular, sea porque estoy haciendo ejercicios de fuerza que es lo ideal, o sea porque tengo un trabajo que me genera mucho desafío. Entonces, por eso se habla que es un nutriente muy importante, porque favorece crea músculo, pero el carbohidrato ayuda a que le da la energía para que este músculo. ¿Qué pasa? Que la mayoría de personas que padecen de sobrepeso o que tienen malos hábitos no se comen la porción adecuada de este hidrato de carbono. Generalmente se comen la mitad del plato de arroz o del plato de pasta completo y no solamente es en el almuerzo, sino también en el desayuno y en la cena. Tienen porciones más altas de lo que deberían comer. Por lo cual, reservan un poco hoy, reservan un poco mañana y a lo largo del tiempo es cuando tengo mi insuficiencia abdominal muy elevada porque vengo reservando. Y bueno, los carbohidratos pues también son una fuente de fibra. Es importante hablar sobre los tipos de carbohidratos que tenemos. Los carbohidratos simples, que son los llamados carbohidratos refinados, las harinas blancas, los dulces, el azúcar que le ponemos al café, eh, los postres que venden en la panadería, la pasta blanca, el arroz blanco, las harinas refinadas, etc. Y tenemos los integrales.
minerales, los vegetales, cada vegetal tiene una fuente distinta de fibra. Entonces, es importante que lo sepamos distinguir. ¿Por qué? Porque a la hora de un proceso diabético, por ejemplo, personas que tienen anemia, tienen que preferir siempre lo mineral. Siempre. ¿Qué pasa? Luego tenemos, a ver si me está la vamos a desglosar un poco cada uno. Los carbohidratos refinados generalmente no son positivos. El proceso de elaboración de este alimento es palabra no dice, que se elimina toda la fibra del y queda el alcohol. Entonces, un pan de hamburguesa, una tarta de la panadería, el azúcar blanca del café, etcétera, no contiene nada. Son carbohidratos que se absorben rápidamente y aumentan el azúcar en sangre en forma acelerada. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes han escuchado en la calle alguna vez o alguna persona carbohidratos de absorción rápida o carbohidratos de absorción lenta. ¿Qué quiere decir esto? Un carbohidrato de absorción rápida, cuando refinado, quiere decir que como ya está procesado por la industria, ya tiene un proceso como que estuviera predigerido, vamos a decirlo de esta manera. Como que yo me lo como, pero mi cuerpo, en lugar de, de desglosarlo o de sintetizarlo en partículas más pequeñas para poder absorberlo por la célula, como ya viene procesado, mi cuerpo hace menos esfuerzo. Mi cuerpo hace menos esfuerzo para procesar ese carbohidrato, por lo cual él entra rápidamente a la sangre. Como entra tan rápidamente a la sangre, el azúcar sube súper rápido. Sube un pico de azúcar, le da el subidón, pero así mismo baja. ¿Sí? Entonces, no sé si se han dado cuenta que cuando ustedes de repente almuerzan un plato de pasta, queda súper lleno, pero a las 2 horas ya tienen hambre. O cuando desayunan pan blanco solamente con queso, pues al rato tienen hambre. O cuando comen solamente cereal con leche, al rato tienen hambre. Porque no estoy consumiendo nada de fibra, estoy consumiendo carbohidratos de absorción rápida, que me dan energía inmediata, pero se me va dentro de un rato. Mientras que estos carbohidratos simples o de absorción rápida son los que cuando se acumulan a lo largo del tiempo, como hablamos de glucógeno en el hígado, y luego cuando ya no cabe más en el hígado, empieza a formarse grasa, se pone en nuestro cuerpo, hay origen del hígado graso. Cuando el hígado empieza a acumularse glucógeno, yo no lo estoy quemando, no hago ejercicio, eso se queda ahí. Ya cuando el hígado no puede tener más glucógeno y la grasa que estoy almacenando se va a pegar en el hígado, se va a pegar en el corazón, se va a pegar en nuestros órganos internos, y ahí es donde tenemos el famoso hígado graso. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los problemas ligados al consumo? Ya venimos diciendo desde hace rato, la elevación de los triglicéridos, aterosclerosis, aumento de azúcar en sangre, hiperglicemia, diabetes, alteración en el metabolismo de las grasas y desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Ahora vamos a hablar un poco de los carbohidratos de absorción lenta, los integrales y las fibras. ¿Sí? Los carbohidratos integrales. Ellos, primero, pues son de absorción lenta, a diferencia de los de absorción rápida, como los dije. ¿Qué quiere decir esto? Como son prácticamente alimentos naturales, un garbanzo no viene procesado como, por ejemplo, la harina de trigo, la zanahoria, la patata, la chocolate, las frutas, son alimentos que vienen de la naturaleza.
tiene que hacer un proceso químico para sintetizar y metabolizar ese carbohidrato. Tiene que trabajar para desdoblarlo en partículas muy chiquititas para que pueda entrar a nuestro sangre. Y ese trabajo que hace nuestro cuerpo quema calorías internas que nosotros no somos. Entonces, ¿qué se dice que es la función lenta? Para que suba el azúcar en la sangre, por medio de este alimento, el cuerpo tiene que trabajar más, por ende el azúcar sube más lentamente. Esto quiere decir que la energía que nos dan estos alimentos es más sostenida a lo largo del tiempo. Por eso es que cuando yo me como un pan bueno, integral, o con cereales integrales en la mañana, o con fibra en las comidas, yo duro más tiempo, porque además la fibra tiene la capacidad de absorber agua en el intestino. Entonces, cuando uno la fibra con de agua, tengo esa sensación de estar bien. Y hasta que eso se vacíe, pues yo voy a tener energía más tiempo y voy a estar. Proporciona sensación de llenura, controlan el envejecimiento, nos ayudan a evacuar más fácilmente, ayudan a distribuir el azúcar en sangre justamente porque esa subida de azúcar es más sostenida y más lenta. Contribuye a la eliminación de colesterol y previene las enfermedades cardiovasculares y sobre todo el cáncer. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Por ahora no tengo ninguna. Ahora vamos a hablar un poco de las raciones de alimentos. Es algo lo que se hace mucho hincapié en el grupo, pero que nunca está de más hacer todo el hincapié, siempre, 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 porque básicamente es parte de los pilares de una alimentación. Ustedes ya han visto varias veces este gráfico, ¿no? Esto se ha compartido bastantes veces y bueno, yo lo vuelvo a compartir porque me parece una herramienta súper buena para hacerla en casa, que no necesitas tener una báscula para fijar lo que te comes. A veces es mucha de las causas por las que las personas no están tiempo, no van a hacer la comida y es verdad, a veces están pautados. Pero si ustedes tienen esta herramienta, simplemente utilizan su mano o un plato, aquí en la pasada tenemos un plato saludable, ¿verdad? Que más o menos se equipara a lo mismo de la lámina siguiente con las manos. Si yo aquí coloco las opciones que coloco en la siguiente lámina, va a resultar donde la mitad tienen que ser vegetales y las otras cuartas partes van a estar por carbohidratos de buena procedencia. ¿Y cuáles son? La función y la proteína. Aquí pues tenemos en cuanto a los hidratos de carbono, las porciones del tamaño de un puño cerrado, lo que son las grasas, no más de la punta del dedo, las proteínas, el tamaño pues, de la palma completa de la mano, y saber que tenemos que tener todo el día. A ver, hay personas que por razones particulares puedan pensar algunos, pero lo ideal sería para mantener esa energía sostenida y que no lleguemos a la siguiente comida. Y las verduras, pues procurar que en cada comida pues, entonces, bueno, esto es como una foto reflexiva de lo que normalmente o muchas personas hacen versus lo que debería hacer, ¿no? Muchas veces las están acostumbradas, no pasa mucho de la lista del típico medio plato de arroz. Y la carne y la cosa, y a veces el arroz más las papas, entonces estamos excediendo la porción y recordemos que el exceso no utiliza para energía, lo almacena. Bueno, entonces vamos ahora con unas pequeñas recomendaciones, que es un poco más de lo que siempre comentamos en la comunidad de Activa Pro, para reforzar lo que hemos venido. Es muy importante que evitemos en casa realizar dos tipos de cosas. Pasa mucho que dicen, no, es que yo no me puedo cuidar porque es que tengo que hacer una comida a mi esposo y una comida mía,
el esposo tiene un requerimiento un poquito más elevado, que hace un tipo de actividad física más demandante, pues podrá variar la función. Pero el tipo de comida puede ser el mismo. Y para los niños, más aún, que la idea es que ellos crezcan desde niños con buenos hábitos y no tener que agarrarlos ya de adultos a enseñarlos a tener buenos hábitos. Más pequeños ellos tengan estos hábitos, consumir los alimentos en cantidades adecuadas, ¿eh? Realizar una colación a media mañana y a media tarde, moderar el consumo de grasa, ¿sí? Como ya les hablé de los lácteos y omega 6. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros balancear? ¿Sí? Ahora, hay algo muy importante que no les puse aquí, antes de que se me olvide comentar, que es un documento de un par de hojas donde vamos a hablar de cómo puedo yo sustituir un alimento por otro del mismo grupo. Y para las personas que tienen resistencia a la insulina o diabetes, pueden manejar este cuadrito para poder, sobre todo, sustituir los hidratos de carbono. El aumento de consumo de fibra, pues bueno, frutas, frutos secos, verduras, legumbres, cereales. Y bueno, lo que venimos hablando siempre, el consumo de azúcar de mesa, dulces, loterías, mermeladas. Aquí hay una acotación con la miel. La miel es buena, pero tampoco hay que exagerar de ella. Quiero decir, la miel tiene otras propiedades. No deja de convertirse en azúcar en la sangre. O sea, no es que por ser miel o por ser azúcar morena, aquí por lo menos en España me causa mucha curiosidad, es muy curioso porque aquí al azúcar morena le dicen azúcar integral. Y en verdad el azúcar morena no es integral, simplemente no le están quitando el color moreno, está menos procesada que la blanca, no deja de ser azúcar. Igual que la miel, no deja de ser azúcar en la sangre, y es verdad que la miel tiene antioxidantes, tiene flavonoides que nos ayudan a reforzar el sistema inmunitario, pero no por eso me voy a bajar un pote de miel, porque estamos haciendo. Moderar el consumo de alimentos refinados, harinas refinadas, como el pan blanco, el arroz blanco, las galletas, harinas de papa, harina de avena. Para consumir harina de avena es mejor utilizar la avena no fuerte. Sí es verdad que podemos hacer algunos postres saludables con harina de avena, la de trigo, pero podemos nosotros moderar el consumo de harinas refinadas. Y bueno, este es un pequeño etiquetado, no sé en realidad cuál se utiliza en Uruguay, aquí utilizamos este semáforo, donde podemos ver el alto, el medio y el bajo contenido de, de los nutrientes de los alimentos. Lo que está en rojo, lo que es alto en, lo que está en amarillo es medio y lo que está en verde es bajo. Y dar cuenta, en la parte verde pues está la. Ahora, la actividad física. La actividad física es muy importante, pues, primero, para mantener una mente sana, para mantener un peso adecuado, para mantener una vida saludable. Yo pienso que la actividad física tiene que ser parte de un hábito de toda la vida. De fuerza, que además son muy buenos en el tiempo de abundante agua, lo hemos dicho siempre, tenemos que mantenernos hidratados. Y bueno, aquí hay un mensaje muy reflexivo que me gustó colocarlo, que dice, cuando no tenemos tiempo para cuidar de nuestra salud, algún día vamos a tener que tener tiempo, dinero y paciencia para cuidar de nuestra salud. Entonces, nosotros ahora utilizamos nuestra alimentación y la preventiva, nos vamos a evitar muchísimos problemas en nuestra edad adulta, pero muchísimos, a nosotros y a nuestros hijos. Y bueno, ahora le voy a dar el paso a Cari para que hable un poco de los programas que tenemos en Actívate Pro y bueno, hacemos la invitación para que
Hola a las que se sumaron, y a los que se sumaron mientras estábamos comenzando. Gracias, Victoria, mucha información, menos mal que queda grabado porque está buenísimo para poderlo repasar también. Acá antes de seguir tengo una pregunta. Soledad pregunta, entonces, si el huevo se puede consumir diariamente con la yema y la clara, así uno tenga colesterol alto. Es una pregunta. Bueno, depende de la procedencia de ese colesterol alto. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad muy particular que se llama hipercolesterolemia familiar, ¿sí? Y eso ya es algo muy genético. Entonces, las personas que sufren de hipercolesterolemia familiar, que son colesteroles de 100, 700, 1000 para arriba. Y no sé en el caso de ella cuánto es alto para ella. Es que lo tiene un poquito por encima de lo normal o lo tiene demasiado alto. Puede decir, Cuando comenzaron el programa estaban en 250 más o menos, si mi memoria no me falla. okay. Y ahora no se lo ha mirado. Sí, ha Porque lo bajado, ha último normalizado. ha 2 puntos. normalizado. Sí, 2,7 era lo que se tenía. Lo normalizaron con el programa, con el plan. Es una pareja y ambos tenían el colesterol alto. Bueno, en ese caso no habría ningún problema de que se consuman sus 2 huevos diarios. Evidentemente, otro tipo de grasa, por ejemplo, que si lo normalizaron, pues ya no consumen que ese tipo de grasas que son las que realmente la ketchup, en esas grasas que están escondidas en los alimentos procesados, a eso se da un huevito. Buenísimo. Respuesta concluida. Yo tengo pregunta. ¿Qué pasa con el hígado graso? Porque yo he leído mucho el tema. eh, es muy complejo el tema, sé que en poquito rato, pero hay mucho mito ahí, ¿no? Como que solamente viene por el consumo del alcohol en exceso. Hay otro, todo lo que hemos visto de, bueno, azúcares refinados y demás. Pero como nosotros tenemos un programa que es Depúrate, que acá está en uno de nuestros programas, que ayuda a desintoxicar el hígado. ¿Cómo se puede saber que uno tiene el hígado intoxicado, graso? ¿Qué es en realidad el hígado graso? Porque hay, o sea, lo tengo medio entendido, eh, pero está bueno con este taller para tocarlo un poquito el tema también y que quede acá un registro. Sí, mira, te explico. Y es verdad que el hígado graso, o también se llama esteatosis hepática, puede venir por varias causas. Y una de ellas, y bueno, importante desde el punto de vista de las personas alcohólicas, ¿no? Ya el alcoholismo es un problema importante. Y es verdad que las personas alcohólicas o que consumen mucho alcohol, alcohólico, perdón, pueden desarrollar o están muy propensos a desarrollar hígado graso por el metabolismo que tiene el alcohol en el hígado. El daño que hace el alcohol en el hígado, porque acuérdate que el hígado es como nuestro pilo, ¿sí? Y el alcohol pues tiene, se metaboliza directamente en el hígado y tiene repercusiones importantes. Eso ya es aparte. El hígado graso que viene alcohólico, por alcoholismo o por consumo excesivo de alcohol. También toma en cuenta que una persona que consume mucho alcohol generalmente es una persona que no cuida su salud y que cuando llegará a su casa, si está ebrio o si no durmió bien, o si luego se levantó el otro día corriendo para ir a trabajar, no se encuentra bien. Generalmente una persona que consume mucho alcohol se alimenta con alimentos ultraprocesados en su mayoría. Rara vez vas a ver una persona súper bien portada con la comida y que luego va y se come, ¿sabes? Eso por un lado. Ahora, el tema que es la parte alimentaria, este, es verdad que, por ejemplo, los
que es todos los alimentos refinados, por ser como son, lo que te dije, se transforman en grasa y se almacenan en forma de glucógeno en el hígado. Entonces, en el exceso de glucógeno en el hígado se va a convertir en grasa que se va a pegar al hígado. ¿Cómo lo sé? Con cuanto al graso, para saber si tienes hígado graso es con un eco, ¿sí? Que se vea que tiene. Es la forma más sencilla y fiable de ver, ¿sí? Ahora, ¿cómo saber si tengo el hígado intoxicado? Eso sí lo podemos saber por muchos síntomas que podemos tener en el día a día y que podemos pensar que no tienen que ver con eso. Y generalmente un hígado intoxicado, por estadística, está intoxicado. A lo mejor no pasa en el 100% de los casos, pero me atrevo a decir que sí en la mayoría. Entonces, una persona que constantemente tiene problemas en la piel, sin causa alguna, sin causa aparente, personas que de repente tiene, le salen muchas rosáceas en la piel, o que tiene procesos respiratorios recurrentes. Estábamos hablando un poco de la inflamación. Esta inflamación crónica, pues viene justo porque el hígado no está funcionando bien, porque el hígado es el que filtra todos los nutrientes. Entonces, es como que una cosa nos lleva a la otra. Entonces, dolores de cabeza recurrentes, retención de líquido, de repente una persona que sufra de repente de hambre, ¿sí? Eh, ¿Qué más puede ser? Eh, a algunas personas le puede pasar que sienten como un sabor como metálico en la boca. Eh, es difícil de quizás de percibirlo, pero algunas personas lo perciben. Entonces, generalmente una persona con inflamación crónica es porque su hígado no está funcionando. Porque claro, básicamente eso, o sea, estas cosas que ya la hemos normalizado que me duele la cabeza todos los días, porque estoy estresada, yo le echo la culpa, que estoy estresada, no dormí bien, no sé, llegué 5 minutos tarde del trabajo, yo qué sé, y lo normalizamos, y ya es normal que todos los días me duele la cabeza. O también normalizamos el que, ay, mira, es que yo soy muy alérgica y en primavera siempre me pica la piel. Pero a lo mejor no es precisamente eso, o no es todo eso. O de repente normalizo el hecho de que todo el tiempo estoy como lado de mente. No termino ¿sabes? Como que le llaman como lesa mental. Estoy un poco, como dirían en Uruguay, en Venezuela Como que no diríamos, hay claridad mental, como que es uno no muy está claridad, lúcido totalmente. que te levantas con esa pesadez en la cabeza, como y estés todo el tiempo cansado. No es normal que una persona que duerma lo suficiente, que se alimente bien, no es normal que se todo cansado. Si una persona está todo el tiempo cansado, si tú te pones a escarbar un poco en sus hábitos, de repente tiene mal sueño, no toma agua lo suficiente, no consume suficientes vegetales para tener todas esas vitaminas. Que no hablamos de las vitaminas ni los minerales, ¿cierto? Que nos lo dan los vegetales y son súper importantes y resulta que las vitaminas y minerales son las que ayudan al metabolismo de los otros tres nutrientes. Entonces, si yo no consumo vegetales en abundancia, frutas suficientes, hidratos, nuestro hígado va a estar funcionando como cansado, como forzado. Entonces estamos forzando nuestro hígado y eso hace que estemos todo el tiempo cansados porque está como que todo quedándose ahí. Todo el desecho no se está filtrando bien. Que una persona con estreñimiento puede tener el hígado irritado, sí. Aparte que no consume fibra, pues Perfecto, clarísimo. A mí en el correr de estos años me ha tocado, por ejemplo, bastantes personas con temas de hígado y es increíble cómo de repente uno va al médico, ¿no? Con esas dolencias, con todo eso, y acá, por ejemplo, en Uruguay te mandan o el Chofitol o el Epamida,
o no, y como que te aplacan un poco lo que son los síntomas, pero no te atacan el tema de raíz, que es lo que decías recién, Justamente, justamente, sí. Porque al porque es final ahí. son pastillas y son pastillas que son muchas personas, muchos médicos necesitan enzimas para poder digerir mejor los alimentos, pero el hecho no es digerirlo con una enzima sintética, el hecho es activar tus propias enzimas, limpiar tu cuerpo para que esas enzimas funcionen bien, porque ellas están ahí, lo que pasa es que las tienes intoxicadas, ellas están ahí y no están haciendo su función bien porque las tenemos atiborradas de cosas, porque todo es un acúmulo, porque yo no me enfermo de hoy para mañana, yo no me voy a comer una pizza hoy y mañana voy a tener el hígado graso, yo voy a tener el hígado graso, o voy a tener diabetes, o voy a tener hipertensión arterial, y yo durante el largo de mis últimos 5, 10, 15 años, dependiendo de la persona y de tanto se cuido o no, lo voy a desarrollar. Es un acúmulo de malos hábitos a lo largo de este. Exactamente. Acá Vicky dice que sí, esto le pasaba mucho y no sabía que podría ser por eso que del hígado graso. O todo lo que involucra la alimentación, ¿no? Porque uno cuando empieza a alimentarse mejor, a veces decimos, bueno, voy a comer más fruta, más verdura, pero no tenemos en cuenta los otros, ¿no? Y de repente esto de las porciones también, a mí, cuando yo no tenía noción de nada y quería empezar a cambiar, me pasaba que pensaba que comía bastante bien, pero después cuando empecé a estudiar y empecé a entender que me pasaba de carbohidratos, me pasaba en harina sin darme cuenta. Por ejemplo, desayunaba así, yogur, fruta, pero eran 2 rodajas de pan integral. Al mediodía, en vez de cuarto platito de algo, de algún carbohidrato, era un poco más. Y después en la media tarde, bueno, alguna galletita, pero sin sal o no reducido en grasas y uno en realidad en definitiva terminás en la suma de todo lo que es el día excediendo, no es por un plato, sino es la suma de todo lo que comemos en el día. Bueno, ahí Ale está levantando la mano. Eh, Quería preguntar en torno a lo mismo del hígado graso, ¿no? Se podría como intuir, ¿no? O sea, una persona que tenga el contorno de, ¿cómo es que se llama? La circunferencia de cintura prominente, ¿verdad? Que eso intuimos que es acumulación de grasa en los órganos que tenga hígado graso, ¿o Se no? puede intuir, sí, se puede intuir. O sea, porque sí, muchas veces que a mí también me tocó con personas que me decían, no, bueno, no sé por qué tengo hígado graso, tal cual como decía Cari, si yo no veo. Exacto, pero, o sea, y una circunferencia de, no sé, más de Sí, sí, 120. puede que no beba, pero es una persona que pues, come muchísimos hidratos de carbono refinados y tal, y lo va a tener. Y bueno, luego está los casos puntuales, como que tú puedes ver, que también existen, que se llaman el término suena un poco agresivo, pero es el término que se usa. Las personas delgadas metabólicamente enfermas y las personas obesas metabólicamente sanas. Esto no se da en todos los casos, pero son casos muy puntuales. Es la típica persona que genéticamente siempre es delgadita, pero que come peor que el gordito. Y está el gordito que genéticamente, por razones hormonales o lo que sea, le cuesta mucho más llegar a su peso, está gordito, pero luego le hace los analíticas porque él intenta cuidarse para estar mejor y tal, y tiene los análisis mejor que el flaquito, que es el flaquito que dice que yo no engordo con nada, y yo como, y como empanadas, y como arepas, y como todo, 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 y nunca engorda, pero cuando le haces el examen tiene el colesterol por las nubes, el hígado graso, el azúcar por las nubes, no. O sea que Claro.
Nuestra figura tampoco va a determinar exactamente cómo estemos, pero sí que podemos incluir muchas. Claro, buenísimo. Bueno, a ver si tenemos alguna otra pregunta por ahí. Sole, Vicky, Vale, madre de Vale, si tienen alguna pregunta. Bueno, este taller está buenísimo y si podríamos hablar muchísimo tiempo, ¿no? Porque a mí me encanta aprender. Yo creo que la medicina y todo lo que involucra la nutrición ha avanzado mucho, ha cambiado muchísimo. Año tras año se descubren muchas cosas y como que se va evolucionando y realmente la alimentación es clave para todo y es entenderlo desde ese punto, que no es estar flaco ni flaca, sino que es estar saludable a través de una correcta nutrición, alimentación, gestionando también lo que es el estrés, las emociones, ¿no? Todo lo que involucra el programa que estamos trabajando con ustedes. Y tenemos 3 programas, ¿sí? Los 5 días sin harinas, que es para conocer cómo funciona el programa, conocer nuestras asesorías, que es de inicio, es para personas que de repente ustedes conocen y quieran invitar y bueno, puedan probar 5 días a ver si les gusta, si se sienten cómodas. Y realmente es un programa que es corto, intensivo, porque reciben bastante información para poder continuar y obviamente para poder conocer un poco más sobre todo lo que trabajamos. Después está Activate Pro, que es el programa integral que hemos trabajado y hemos hecho y evolucionado todo este tiempo, que bueno, que involucra obviamente las emociones, la mentalidad, la nutrición, cómo gestionar las emociones, que es muy importante para todo. Y Depurate, que es un programa también de una semana que lo pueden hacer cuando ustedes lo necesiten, obviamente que teniendo un lineamiento para poderlo seguir, pero es un programa que está muy bueno para cuando volvemos de vacaciones o cuando tuvimos algún exceso durante un tiempo y queremos desintoxicar. Y bueno, es muy bueno para poder comenzar, limpiar y empezar el programa ya desintoxicados y empezar ya como una vida más saludable, más activa. Y quiero también aclarar que se mencionó la actividad física. La actividad física es distinto de lo que son los entrenamientos. La actividad física es lo que nos movemos todos los días, ¿sí? Subir, bajar escaleras, caminata, bicicleta, pero un entrenamiento es reforzar los músculos, distintos grupos musculares, tener la actividad cardio también mechada, y eso es un entrenamiento. Cuando nosotros logramos entrenar, ya sea si no tengo tiempo, bueno, 2 veces por semana, 3 veces por semana, media hora, el día libre, bueno, se busca. Es importante darle tiempo a la actividad física. Y está comprobado que una persona que tiene sobrepeso, que hace actividad física, y una persona que es delgada y no hace actividad física tiene más probabilidad de enfermedades, más probabilidad de acortar una vida saludable e incluso padecer mucho más enfermedades que una persona que sí hace actividad física y tiene sobrepeso. Y el entrenamiento en nuestros programas lo tienen incluido, tanto grabado como online, y es un camino de ida. Yo les puedo decir que a mí siempre me gustó la actividad física, pero llegó un tiempo que no tenía tiempo para nada y cuando empecé a hacer los cambios que me propuse hacer, dije, bueno, en algún momento tengo que hacer algo y trabajamos mucho con el cuerpo y sobre todo la mente. Es increíble cómo al hacer actividad física nos hace estar más predispuestas y predispuestos a los cambios. Así que bueno, eso quería acotar para que ustedes vean que es un programa súper integral. Estamos a las órdenes, cada una de nosotras, para lo que necesiten.
Y también recordarles que comenzó un nuevo ciclo que es Activate Pro para ellos, que también están invitados para que puedan seguir, continuar con el estilo de vida saludable, activo, que es lo que promovemos. Así que no tengo más preguntas. Gracias por conectarse, gracias Victoria por este tiempo, que tenemos muchísimas horas de diferencia y te conectaste desde allá. Ale, por supuesto, integrantes del equipo. Y bueno, a todas por conectarse, a todos por conectarse. Esperamos que les haya quedado claro, va a quedar grabado para que ustedes lo repasen, así lo tienen más claro. Nos vemos en las próximas instancias. Les mando un beso. Chau, chau.